Muy buenas a todos. En el episodio de hoy vamos a hablar del estado de la medición en 2025. ¿Qué tenemos que hacer para poder medir bien en nuestras campañas? Bueno, pues tenemos a don Juan Carlos de Convertiam y a don Kiko Luque que nos van a acompañar a lo largo de este episodio para que no nos falte detalle de cómo hacer la mejor medición posible y además de todos los factores que están haciendo que pues, las mediciones a día de hoy no sean perfectas. Todo eso en el capítulo de hoy, que no sería posible si no fuera por nuestros patrocinadores. El primero, el propio Juan Carlos de Convertiam, que es patrocinador y que aparte va a estar en el capítulo de hoy. ¿A qué se dedica? Ya lo sabéis, y si no lo vais a saber a lo largo del episodio, que es precisamente a esto, a medición. A medición, a conversiones mejoradas, a consent mode, a creación de dashboards. Como os digo, este episodio va a ser una forma muy buena de que conozcáis su trabajo. Por otra parte, Rayola Networks. Y es que Rayola Networks hace posible que todo el imperio PPCcast esté online, esté en una página web, en un hosting, en un alojamiento y podáis acceder a la página donde, por cierto, os podéis registrar a la newsletter y tener acceso al grupo de Telegram. Además, con Rayola Networks vais a tener un descuento, pero el mejor descuento de todo el año lo tenéis ahora en el propio rayolanetworks.com porque están de aniversario y van a tener el mejor precio del año ahora. Y por último tenemos a Data Feed Watch, un gestor de feeds para que si te dedicas al e-commerce puedas hacer tu feed de la mejor manera posible, con las menores complicaciones y en el menor tiempo posible. Así que todos son ventajas. Y con Data Feed Watch también tenemos un descuento concretamente del 50% durante los 3 primeros meses. ppccast.com/datafeedwatch. Y ahora sí, vamos con el episodio. PPCcast, el podcast para la gente amante del PPC. Episodio número 233. El estado de la medición en 2025 con Juan Carlos de Convertiam y Kiko Luque. Muy buenas a todos. Hoy no tenemos a Albert, pero hemos traído a dos todoterrenos, hemos traído a dos titanes, hemos traído a dos etiquetadores profesionales como son don Kiko Luque y don Juan Carlos de Convertiam. Un fuerte aplauso. Intentaré replicarlo en edición, no creo que pueda hacerlo, pero chicos, que sepáis que estoy encantado de teneros aquí y seguro que la audiencia también, porque lo que se va a hablar hoy tiene telita y es el estado de la medición en 2025. El año pasado hicimos un capítulo en 2024 y tocaba ya renovar, y sobre todo porque estos últimos años ha habido movimiento, ha habido chicha. Así que chicos, bueno, las presentaciones... Es que hablamos de Juan Carlos literalmente en todos los episodios, y Kiko muchas veces sale referenciado por todo el contenido que va aportando en LinkedIn. Así que, si os parece, os voy a lanzar la primera pregunta, la dejo en el aire. Un momento, Luis, un momento. Voy a comenzar yo. Los contenedores de Google Tag Manager cargarán automáticamente una etiqueta de Google a partir de abril de 2025. ¿Qué opinan de esto? Te la ha reventado, vamos. Parece que me ha leído la escaleta desde el más allá. Este mensaje os sonará a todos. Sí, un poco. Ayer estuvimos seguramente lo habréis leído o reenviado por los clientes, que también es bastante habitual. Es el mensaje a sus tabuelas que nos ha llegado de parte de Google y que, pues, obviamente, yo creo que esta semana os ha tocado responder mucho a esta pregunta, ¿no, chicos? Pues vamos a intentar que si la respondéis por aquí ya no tengáis que hacerlo mucho más. Bueno. Yo creía ya un post, pero tampoco ha mitigado mucho la cosa. Pues cuéntanos un poco, Kiko, bájanos a tierra. Esto realmente ya lo tienes preparado porque yo te lo pregunté también. Te dije, Kiko, dame un poco de luz sobre este tema, contarnos un poco qué es. Sobre todo, yo creo que la pregunta que nos estamos haciendo los media buyers, pero nosotros tenemos que hacer algo. A ver, en principio, y según lo que dice Google, el cambio va a ser automático. Si detectan, por ejemplo, que tienen en el contenedor cualquier etiqueta del Flopify o de Google Ads, perdón, pues te van a hacer el cambio automático. Lo que van a hacer básicamente es algo similar a lo que hicieron con la etiqueta de GA4, que automáticamente la pasaron a la etiqueta de Google. En este caso, lo que harán, aparte de pasar la etiqueta, si detectan que tienen etiquetas de Google Ads, a la etiqueta de Google, lo que harán será inicializarlo antes de que se cargue cualquier otra etiqueta. Además, aunque no hay mucha información, sí que
han dicho algunas cosas referentes a recogida de datos de usuario, recogida de eventos automáticos y demás, pero no está del todo claro. Aunque hay distintas fuentes, tú sabes, cuando sale alguna noticia de Google, pues empezamos todos a hacer un poco cábala. Pero realmente lo que le pasa a estas grandes plataformas es que no aportan realmente una información, dejan caer la bomba y nos dejan a todos aquí un poco locos, Juan Carlos, a mí, a todos los, A todos los a todos los que etiquetadores. trabajamos directamente en esto y también a todos los que os llegan estos mensajes del demonio, como les digo yo, a todos los mensajes que manda Google relativo a esto. Porque a priori, por resumir un poco, la cosa es, no tenemos que hacer nada si ya tenemos la etiqueta colocada. Si abrimos cuentas nuevas, pues entendemos que ya aparecerá... Dile, Juanqui. Bueno. No tengo que hacer nada, es muy relativo. Sí. Entonces, ¿cuántas veces te he dicho yo que es ideal, y voy a hacer un poco de spoiler aquí, que deberíamos tener un mantenimiento de nuestra infraestructura de Google Tag Manager? Muchas veces, Juanqui. Claro, muchas veces. esto viene por este caso, ¿vale? Es decir, puede que no pase nada o puede que sí. Aquí todos conocemos, y Luis Tico, sin mencionarlo, sabe de quién hablo perfectamente, hay un módulo de PrestaShop hiperconocido que lo utiliza. Sí. Y xenoviado también. Es totalmente incompatible si se dispara una etiqueta antes. Es decir, si hay Getags en la web y cargas este contenedor, el subcontenedor carga sin ningún dato de data layer. Te los pules todos. Claro. Claro, si tú metes una etiqueta antes de la inicialización, que es lo que te están diciendo, es muy posible que deje de medir todo el resto de datos de GA4 y similar. El evento y todo de conversión es muy probable. Vale, o sea, Era lo que te comentaba justo ayer, Luis, que a priori no hay que hacer nada, pero claro, dudo ahí mucho- voy. O sea, te la varía, es decir, esto. dudo mucho que Google haya contemplado todos los escenarios que se dan, como ha dicho Juan Carlos, por ejemplo, en un caso particular de un módulo específico de PrestaShop. Sí que hay un montón de escenarios que el usuario... Y archivendido. ¿Tú sabes? Sí, Es decir, sí, es de los módulos más vendidos de PrestaShop. A mí no me gusta nada, pero sí que es de los más extendidos. claro, no Pero- me habéis dejado acabar. Lo que quería decir es, no tenemos que hacer nada salvo esperar a que este cambio se produzca y ahí ver si se ha liado algo, ¿no? Ya te salen los contenedores, ¿vale? Porque esto es bastante chapucero. Realmente, yo os lo he comentado a Kiko, llevamos ya varios días hablando de esto. Para mí es una chapuza enorme, tal cual, pero sin paliativo. Y ojalá que lo escuchen de Google, tío, que tenga capacidad de decisión, no la gente de etiquetas de Google, que deberían de dedicarse a otra cosa. Realmente, porque es decir, Flow va cayendo en picado. Es decir, ahora considero que Facebook tiene mejor nivel de soporte que Google y mucho mejor que el de etiquetas. Con eso, que solo te saben leer el manual, pero el manual literal, y no son capaces de responder a ninguna pregunta porque solo se dedican a leer como la zanahoria, ¿no? Buscar ahí. Realmente es bastante decadente el sistema que tiene Google. Y esto lo teníamos hace años hablando a la inversa. Es decir, ¿os acordáis cuando teníamos el soporte de accounts de Google, que era una maravilla, y teníamos un montón de accounts por áreas y todo? Y de Facebook solo teníamos el chat aquí. Lamentable. Bueno, pues ahora hemos pasado a la inversa. Hay que decir que Google es menos que Facebook ahora es menos malo. Sí, Claro. que no. Se dice un soporte menos Y malo. su sistema de medición me parece mucho mejor, aunque luego ellos no tengan la analytics y todo esto, pues su sistema de medición me parece mucho más robusto que las mierdas que está haciendo Google, que está haciendo parche tras parche. A ver si suena la campana. Analytics creo que iban a meter una integración ahora, ¿eh? En Facebook. Sí, bueno, eso es otra. Claro. Eso es otra. Pero, ¿y qué creéis que hace? O sea, ¿por qué creéis que Google ha hecho este movimiento que nos ha pillado un poquito a todos a contramano y que tampoco le vemos un sentido así lógico? Todo viene al final demandado por la... Yo creo que todos los movimientos de Google obedecen a la pérdida de data. Con la etiqueta, con lanzar la etiqueta, más que lanzar la etiqueta justo antes de que se lance cualquier otra etiqueta o cualquier otra conversión, yo creo que va más por el tema de la recogida de datos del usuario. Digamos que con esto, con lanzar la etiqueta y con tener esa autonomía para lanzar la etiqueta, van a preconfigurar o hacer cosas de manera automatizada que están fuera de nuestro control. Vale. Yo eso es lo que más me preocupa y más me perturba un poco, porque claro, lo otro es lo que dice Juan Carlos. Va a haber inconsistencias, va a haber problemas, va a haber duplicidades, porque hay gente que inserta la etiqueta en código, hay gente que inserta la etiqueta en un plugin, hay gente que tiene la etiqueta de remarketing y no sé cómo van a gestionar la convivencia de la etiqueta de remarketing junto con la etiqueta de
de Google, ¿vale? Muchas cosas. Van a activar, por ejemplo, también automáticamente el cross-domain. Por tanto, no sé exactamente cómo lo van a hacer. Ahora, pues toca esperar. Y una vez que pase, pues entonces sí que creo que recibiremos llamadas. Y hay contenedores que te está saliendo la alerta. Es decir, el Sí, contenedor la alerta lleva susceptibles a una este semana. cambio, te dice que lo hagas ya si lo quieres hacer. Claro, y ahí ya veis lo que intentan, ¿no? Sí, pero me ha salido, por ejemplo, Juan Carlos, en algunos contenedores donde ya estaba la etiqueta de Google. Y me sigue saliendo. Claro, es que Ahí ahí viene para- la cagada y va a ser esto. para que vuelva a crearla. Claro, si por ejemplo no lo haces tú, ni lo hago yo, o no lo hace alguien con un cierto conocimiento, pues lo más probable es que el usuario, si ve de manera recurrente que le están saliendo las alertas, pues la configure. Y te puedes encontrar con contenedores con dos etiquetas. Vamos a intentar bajar un poco esto a un nivel, porque claro, Kiko y yo tenemos un nivel de friquismo que él y yo lo entendemos muy bien, pero Luis a lo mejor se pierde y la audiencia, dependiendo cómo... Claro, yo suicidado, ¿no? Con lo cual- mi misión en este capítulo, chicos, es esa. Yo quiero que lo bajemos todo a tierra, que el común de los mortales podamos entenderlo. Al final, la etiqueta está es decir, Google hace ya un tiempo, no te sé decir cuándo, creó una etiqueta, ¿vale? Es decir, creó una etiqueta de Google que, según ellos, iban a aglutinar todos sus canales, ¿vale? Entonces, Google Ads, ProLight y todo su resto de cosas que tiene Google, ¿vale? Esta etiqueta no se llama etiqueta de GA4, sino se llama etiqueta de Google y es una etiqueta de configuración, que teóricamente es la que se carga primero. Kiko me comentaba que ya carga esta etiqueta en inicialización, es decir, antes de la página vista. Recordad que tenemos hay 5 eventos. Bueno, antes había 5, ahora creo que hay alguno más. Hay 5 eventos terminados en Tag Manager para disparar las etiquetas. Los 2 primeros están pensados para el tema del consentimiento y luego tenemos la página vista, el DOM y la ventana cargada. Pues ellos han adelantado esta etiqueta de Google, la están realizando en una inicialización después del consentimiento. Teóricamente no debería aceptar el consentimiento, que esto también es otra de las dudas que está surgiendo, pero esto va a respetar el consentimiento teóricamente de forma automática. Pero bueno, Google tiene... Hombre, si ellos que son los que han puesto el modo de consentimiento, ahora van a... O sea, no tiene sentido, ¿no? Que se lo pasasen... Al final el modo de consentimiento es algo que se le ha impuesto a Google y claro, y dice que va un poco a la raíz de lo que tú mencionabas, ¿no? Es decir, Google se le está poniendo una serie de trabas que se puso a Facebook en su día y tuvo su decaída, porque ya se llevó la hostia hace tiempo, considero que tiene una solución más robusta y ahora Google se está encontrando con los problemas que se encontró Facebook o alguno más, y además de todo esto le han hecho como juez y parte que ellos tienen que gobernar que estos datos se recojan de una forma correcta según las regulaciones europeas, que son muy exigentes comparado a otras partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos. Claro. Y estos cambios son... Sí, son todos, claro, derivados por eso. La pérdida de data viene porque, claro, no pueden usar la tecnología que siempre se ha usado, o sea, las cookies de manera alegre. Y claro, pues tanto el cambio de Universal a GA4 vino provocado básicamente por eso, porque ya la tecnología no le permitía cumplir con la legislación. Hicieron el cambio a GA4 y ahora pues están, digamos, un poco sobre la marcha, adecuando la herramienta y adecuando toda su estructura a los términos legales que le impone Europa. El anuncio famoso de Google, Analytics 4 puede funcionar sin cookies. Ese es su... Es decir, ¿os acordáis de decir? Sí. No, si puede funcionar. Otra cosa es la mierda que vas a ver allí. Pero poder puede. Porque manda ahí unos datos bastante más refinados. Pues refinados o truncados, o llámalo como Sí, quieras. manda los famosos hits estos, pero bueno, eso nadie, eso es una caja negra, nadie nunca supo. Para que os hagáis una idea, cuando tú no das, para que lo entienda la audiencia, es decir, cuando tú al usuario no te da el consentimiento, la página de sesión, ¿vale? Es decir, al final Google te da como un Client ID, ¿vale? Que él considera que es ese usuario, pues cuando no das el consentimiento, cada página que tú ves, el Client ID lo cambia de forma random. Con lo cual, tienes sesiones, es decir, que no puedes enlazar porque no tienes el Client ID, es decir, tu navegación, es decir, pues, viene un poco con los datos que puedes ver allí, es decir, tienes una serie de ruido que te está dificultando medir, es decir, ¿cuántas páginas está viendo el usuario? Pues si no te da el consentimiento, pues cada página que ve es una página nueva, ¿sabes? Es decir, estamos a ese nivel, ¿no? Y claro, y mucha gente, y a lo mejor no sé si te pasa, dice, no, pero Google alguna solución no encontrará para esto, ¿no? Es decir, es que al final se está poniendo trabas porque
Facebook, Google y otras plataformas tenían una forma de recolectar los datos que hacían prácticamente lo que les salía del pito. Y ahora se les está limitando mucho qué es lo que se les puede hacer o no se puede recoger estos datos. Claro, y eso tiene un impacto directo en tus campañas, que tienen mucho menos datos y funcionan mucho peor. Realmente los afectados, nunca mejor dicho, son las campañas, porque claro, lógicamente tú puedes permitirte tener menos analítica o menos data en tu día a día en Google Analytics, porque puedes decir, vale, pues si antes cogía 1000 usuarios al día, ahora cojo 200 y con eso me hago un apaño, me hago perfiles y pongo los datos trabajo con esa muestra, digamos, de toda la población que tengo. Pero claro, para campañas publicitarias esto supone básicamente la muerte. ¿Se puede trabajar con menos data? Sí, pero es un inconveniente también cara a gestión de clientes demostrar que Claro, demostrar que realmente esas inversiones que se están haciendo son rentables, ¿vale? Realmente a lo mejor el cliente lo está viendo porque le están entrando realmente las conversiones, pero a vosotros como gestores o a nosotros como analistas que tenemos que ver campañas, pues estamos viendo ahora mejor campañas que no van lo suficientemente bien porque no están recibiendo la data. Y realmente, Claro. pues no nos podemos permitir cuando hacemos inversiones de hacerlo a ciegas. ¿Se puede trabajar con menos datos? Sí, efectivamente se puede trabajar con menos datos, pero claro, es que se está poniendo el entorno muy Claro, es decir, complicado y bueno, es que quien logra... menos data, Kiko, ya es el modo de consentimiento. Que aún Sí, pensamos que cuando pongo el modo de consentimiento, Google va a recibir mejores datos. No, va a recibir menos datos, porque seguro que recibir un menos. pequeño porcentaje, más o menos, alguien te va a decir que no quiere dar consentimiento, por lo cual esos datos no los vas a ver. Si tienes la suerte de tener volumen suficiente, los los afortunados que tienen volumen suficiente para hacer su modelado de datos, pues suerte de esa parte. Pero la gran mayoría de clientes, es decir, todos los clientes pequeñitos y medio, se queda fuera. Porque Sí, eso, el que entra en el moderador no entra casi nadie. Claro, Porque y son... Ujú. claro, el Batman, no, la tienda Loli, todos estos fuera. claro, Es decir, que, claro, es decir, no es una solución óptima para los pequeños anunciantes. Otra cosa es que Google diga, oye, no os anunciéis y no pasa nada. Pero vosotros que también estáis viendo eso, que tenéis una cartera amplia, entiendo, de diferentes, ¿estáis viendo eso? ¿Estáis viendo mucha masacre en los pequeños? No, realmente no. No podría decir que he visto masacre, bueno, he visto pérdida de data, pero no he visto pérdida de negocio como tal. O sea, Vale, no he visto que supongo ya, porque claro, nosotros siempre hablamos de marketing, pero bueno, también hay que llevar un poco a la tierra al negocio claro. y luego al final, pues bueno, tienes acceso a back office, acceso a contraste de datos y vale, sí que se está perdiendo data en algunos casos, en los casos más favorables, entre un 20 y un 25. En muchos casos que están perdiendo en torno al 50, 50% de claro. la data, y en casos extremos, que se me dan también, están perdiendo un 60 o un 70%. Y luego mira estadísticas, mira datos de aceptación de consentimiento, es que realmente no tienen esa aceptación de los usuarios. No tienen, a lo mejor los usuarios que están metiendo no le aceptan. ¿Qué se hace? Pues se revisa todo el entorno, que el banner esté bien configurado, que no se le ponga, entre comillas, demasiado fácil al usuario con un botón de cerrar y listo. En fin, se intenta un poco ahí, como siempre, el juego del gato y ratón, pues mitigar esa pérdida. Porque claro, hay gente que lo pone muy a la mano que el usuario no acepte. Y eso siempre, pues claro, por ejemplo, cuando pone un botón de cerrar y no le da la sí, opción de la aceptar. crucecita de cerrar el La banner crucecita de cerrar en el banner detalle que no debería existir. O aceptas o rechazas, pero no. Claro. es un mata sesiones. Y bueno, Y también bueno, de la legalidad, porque el botón del banner que lo puedas no, cerrar no es algo que te exija. Es decir, dentro de el no estás cerrar no, cumpliendo en nada. efectivamente no es obligatorio y, por ejemplo, mucha gente lo tiene y eso le causa también unas pérdidas. Pues bueno, una vez que se ha optimizado todo dentro de la legalidad, pues hay gente que no le da más de un 50 de data. ¿Qué ocurre? Pues que lógicamente juegan en desventaja con aquella gente que la está recibiendo. Claro, pero tenemos la parte del consentimiento, tenemos la parte de las cookies de tercera parte, que habrá navegadores benévolos que no le hacen ni caso, es decir, como Google Chrome, que pero un poco tienes que hacer una navegación. De momento. Sí, porque también está haciendo cambios y puedes configurarlo para bloquear. Es decir, yo cuando me navego en incógnito, cosas que pruebo, es esto, pero hay otros navegadores que te lo bloquean y aquí Kiko y yo tenemos un navegador estrella que utiliza ese navegador de forma habitual o lo haces solo para hacer test como yo.
Yo lo uso para hacer test, no para navegar porque lo odio. Yo lo uso para lo que te dije ayer, para el puteo. ¿Vais a dejar la audiencia con la incógnita del navegador? El navegador, and the winner is Brave. Si ahí coges data, ya tienes el máster hecho. Kiko no, Luis, para que tengáis la audiencia y la audiencia se dé una idea. Es decir, ¿sabéis lo complejo? Es decir, por Google no es complicado etiquetar con UTM porque hay plantillas y lo hace relativamente sencillo. Pero hacerlo en Facebook, pues es fácil que se te olvide, ¿vale? Y sobre todo si hay varias personas tocando o que tengáis unificados bien los UTMs o meterlos en otras cuentas publicitarias, pues hay navegadores y el UTM tal como llega, ¡pum!, se lo ventila. Es decir, tú ven etiquetar las campañas y luego dices, no, claro, no lo puedes atribuir a las campañas, pero claro, es que hay navegadores que se machacan el UTM. Sí, pero el G-Click y todo esto se lo cargan. Claro, y esto, es decir, ¿qué solución tiene aquí Google si el navegador te está machacándolo todo? Nada, ahí está vendido. Es que no, llega un momento que no te dejan ni medir a la vieja usanza. Antiguamente, pues en los hosting y demás, pues podías ver las sesiones por fuente y por logs, pues podías ver perfectamente pues cómo miden ahora muchos sistemas que se llaman cookieless, ¿vale? Pues miden pues por la fuente que generó ese tráfico, el número de visitas y una medición, digamos, muy básica, muy estándar, que no permite la trazabilidad del usuario, que te permiten, por ejemplo, pues los sistemas de cookie, porque te permiten mantener esa trazabilidad del usuario. Pero bueno, es que lo que dice Juan Carlos es que es verdad, es que hay navegadores como Brave o como por ejemplo Safari que te corta la vida útil de las cookies, porque aunque el usuario te las haya aceptado y tengas puesta toda la política de que las vas a tener 365. ¿Os acordáis cuando configuramos las audiencias en Google Ads que podías poner 540 días? Sí. ¿Alguien a día de hoy hace campañas de Black Friday utilizando los usuarios que vinieron el año pasado, hace 2 años, 365 días, y veis a cuántas personas impresionáis? Ya. Seguramente nadie los usa porque, claro, no son capaces de mostrar esa audiencia, y aunque tengas millones de usuarios. ¿Por qué? Porque nuestros navegadores están machacando esa cookie. Claro. ¿Y qué creéis que va a pasar? Porque al final, por un lado, te venden el discurso de que con el Machine Learning las plataformas publicitarias pueden sacar petróleo y van a conseguir, ellos saben qué estrategia de puja y ellos saben quién va a convertir y tal, pero por otra parte está quedando patente que para el usuario es súper imposible o súper difícil recoger esa data, ¿no? ¿No estamos en una situación un poco extraña? Yo llevo el partner de Google porque que recuerden ellos que soy partner de ellos, que no soy un hater de ellos. Juan Carlos es que no quieren que lo echen. No hay mayor vendehumo que Google. Es la realidad. Es decir, es que a mí me viene la gente con el modo de consentimiento, oye, que lo he leído en Google, que esto, que va a mejorar. No, que mejorar, tío. No mejora nada. Vas a recoger datos para que lo puedas procesar Google, pero no vas a mejorar. Claro, si no lo tienes, ya no procesas los datos. Pero vas a perder data. No vas a mejorar lo que ya tienes. No. En ninguna vuelta. Es decir, no, vas a perder data. No, van a mejorar. Es decir, a mí me recuerda un poco a las pensiones de España. Todos sabemos que esto va a petar. No habrá ese. Estamos ahí. No habrá ese melón. Sabemos que nos vamos a cobrar un duro de las pensiones. Todos sabemos que va a petar, pero seguimos. Nadie te dice que aquello no esto, y si tú los escuchas, va perfecto, pues Google hace igual. Sí. Claro, te va vendiendo por una parte el problema y por otra parte una solución que no es una solución real. No, son soluciones a medias y problemas parcheados. Por eso lo que decía Juan Carlos tiene mucha razón. Que están cogiendo una dinámica. De hecho, bueno, te lo comentaba antes de entrar a ti, Luis, que incluso Meta superó ese escalón con las actualizaciones de iOS y a día de hoy, por ejemplo, tiene un sistema, un Pixel, como dice Juan Carlos, mucho más robusto, que más fiable que, por ejemplo, el GTAD de GA4. Y incluso Facebook se ha actualizado bastante, es decir, sí. Han hecho la implementación de la API de los leads. Sí. Se pueden conectar directamente con tu CRM para recoger la fuente del dato. Que Google está aún, que si mandamos el email, es decir, con la conversión mejorada, si mandas el email, el teléfono, que la gran mayoría, es decir, tú hablas con los señores de Google de las etiquetas, que tuve hace poco suerte de hablar con ellos,
y les digo, oye, ¿por qué solo recogemos el email? Si yo puedo recoger el teléfono, puedo recoger la dirección, no, porque da problemas. Da problemas, claro, porque eso se tiene que formatear en un formato que es bastante rollo, y esto al final, ese formateo, pues Kiko y yo normalmente pues, lo haces a través de JavaScript, que expresiones regulares, es decir, pues, intentas que no haya mayúsculas, que si hay espacios, puntos y cosas así raras, y en un formato que ellos te dan, que cuesta un poco de encontrar su documentación, pero sí que existe, y ellos directamente te recomiendan que no lo hagas. Sí, de hecho, bueno, la recomendación es que le mandes solo el email porque con el otro se lían. Esa es la respuesta, ¿no? Sí, se lían con el... Se lían... Es fuertísimo. ¿Tú sabes lo que cuesta recoger esto de datos y formatearlos en forma correcta? Sí que se puede hacer. Se lían con el prefijo, Luis, de ahí no pasa. Del prefijo no pasa. Claro. No, claro, va mal, ¿no? Que si ya el código de país. Es decir, al final hay una serie hay una serie de exigencias que no todos los usuarios tienen la capacidad de poder implementar esto. ¿No? Es decir, sí, aparte les cuesta mucho el con lo cual ellos tiran a lo básico, coge el email y olvídate. Claro, porque no puede ser que quizás esta medida de la famosa etiqueta que hemos comenzado hablando sea precisamente como para, entre comillas, ayudar a ese pequeño anunciante que se ha quedado desvalido y que no tenga que hacer tanta implementación. Bueno, yo diría aquí, me salgo a la gallega, un depende. No sabemos realmente porque a lo mejor lo que quiere parece fácil. Pues es más trabajo para Juan Carlos y para mí. Ahora, porque... Sí, digo lo que pretenden, no lo que vayan a conseguir. Pero es que para mí técnicamente, como dice Kiko, es decir, tener dos etiquetas de Google a mí no me gusta. Es decir, según ellos, ¿no? La recomendación, tienes una etiqueta de Google GA4, que es la etiqueta de Google, que no llames GA4, que es la etiqueta de Google, y tienes otra etiqueta de Google que tiene el código que tenía de remarketing de AdWords, es decir, tiene el AW. Con lo cual tienes dos etiquetas ahora. Sí. Esto nadie, los que seamos frikis en el VPO, bueno, un poquito más de código ahí para cargar la web, ¿no? Es decir, claro, de eso, Carlos, lo que hablábamos el otro día en el grupo de Datola, que era justamente eso, que la idea de la etiqueta de Google, o lo que nos vendieron, era una etiqueta que iba a unificar todas las plataformas en una. Y ahora te están haciendo justo lo contrario. Inicialmente era anuncio de Google Analytics 4. Bueno, y en Analytics tiene para configurar los datos de las plataformas que yo tuve, que pasa el otro que por defecto viene, que todos se pasan los datos entre todas las plataformas. Esa es su configuración por defecto. Ahora tienes que duplicar. ¿No? Pero bueno, esto aún quedan unos cuantos días para el 10 de abril. Estaremos en Semana Santa, va a ser una fecha buena. Una fecha buena porque, claro, luego viene todo de golpe. Pero, Kiko, ¿a ti te ha salido el modo propio de configuración de dominio? Porque yo lo he testeado en 3 clientes y voy a decir la realidad de esta implementación. Yo cuando me salió... Estoy hablando, te lo voy a poner en contexto. Cuando me salió que comentamos, digo, esto no lo pongo yo en ningún sitio. ¿No? Que todavía viene más fiesta. Yo no soy tan atrevido. Hace poco, esto es relativamente reciente, 2 semanas o así, Google anunció en forma beta un sistema que le llaman el modo propio para mandar los datos. Y todo va un poco enfocado a esto, ¿vale? Es decir, ellos se dan cuenta que hay datos que el navegador puede bloquearlos. ¿Vale? Es decir, hemos hablado del consentimiento, ¿vale? Pero tenemos otra parte, es decir, tenemos las cookies de tercera parte y tenemos el famoso ITP, que es el modo de prevención de tracking, que se inventó Safari, que Brave lo ha exponenciado y hay otros navegadores que hacen un poco lo que quieren, ¿vale? Con lo cual, el ITP está perdiendo, tienes una pérdida mejor de un 15, 20, 22% de la data, ¿eh? Es decir, así... rápido, sí. Depende de los usuarios que estén utilizando la plataforma. Estos datos yo los veo de los clientes, es decir, no que tenga un dato verídico ahí, pero yo veo más o menos por dónde va. Pues ellos han intentado un tema junto con Cloudflare, ¿vale? Que es el sistema de distribución de una red de contenido, que esto ya se podía hacer, pero realmente lo han facilitado bastante porque yo, Luis, Kiko, esta implementación yo lo había hecho antes, ¿vale? Sí, para trabajar vía proxy. Sí. Y ahora esto lo han simplificado muchísimo, lo hacen a través de API,
O sea que ahí Google y ellos, y bueno, Crowfer es una herramienta que no para de crecer, incluso tiene un apartado ya que es de Google Analytics. Es decir, no sé qué acuerdo habrán llegado con Google, pero esta implementación está en beta, no sale en todas las cuentas, pero si tienes acceso a Crowfer, que es como es mi caso, que tengo muchos accesos a Crowfer y acceso a Tag Manager, te dan la opción de hacer la beta. Aquí, como dice Kiko, aquí como mogollón de ojo, porque al que tengas múltiples cuentas, te las vinculas todas a la vez, ¿eh? Es decir, Sí. es como el vino, que puedo tener medio internet en cuenta, vinculan todos los clientes a la vez. Allí, que se puede dar un pitostio de la hostia, ¿vale? Pero Yo por eso no toco, ahí no he querido tocar, Juan Carlos. es decir, porque te lo vincula todo. Porque tengo, por suerte, cuentas y puedo hacer que cuentas de forma individual. Se lo propuse a 3 clientes concretamente. Digo, oye, mira, está esto, podemos probarlo a ver cómo funciona y vemos cómo funciona. Esto muy resumido, Luis, para que lo entiendas, es que el Google Tag Manager, es decir, el Crowfer lo que hace es que distribuye el contenido, ¿vale? Pues Crowfer, en caso que ellos consideren que no, o que es bloqueado, o de forma, aunque no sea bloqueado, que te manden la etiqueta a ellos, ¿vale? A través de Crowfer. Con lo cual tú ves los datos que se están mandando a través de Crowfer y el navegador no lo puede bloquear porque está antes de hacer la petición al servidor y que se devuelva. ¿Vale? Hombre, si tú pones a pensar de esta forma, es decir, si está mandando el dato antes que de mandar el server, vamos a ver qué consentimiento, que es lo que hace aquí, porque sí que habrá que ver dónde se No hay consentimiento ninguno. Y luego se distribuye esa herramienta. Vale, pues yo lo probé en 3 clientes y estos 3 clientes estaban los 3 en una tasa de un 22% de pérdida de datos de ITP, siguen con la misma pérdida. Es decir, no han mejorado nada. Pero ni mejorado. Se han quedado igual. Entonces, a ver, por buscar un poquito la solución, ahora mismo, ¿cuál sería la manera con la que perderíamos menos datos o podríamos trabajar mejor? Quiero decir, yo soy Esa solución que estás buscando tú, la lleva buscando Google, me imagino, bastante tiempo y aún no ha dado con la respuesta. No, pero digo, dentro... Yo no vamos a poder... No, pero digo que ahora mismo, como gestionáis varios proyectos, ¿cuáles son los que veis? O sea, yo ya entiendo que nadie va a tener una pérdida de data o sea, unos datos fiables 100%, pero qué buenas prácticas recomendaríais a alguien que dice, vale, soy media buyer, tengo que gestionar clientes y necesito que se implemente la medición lo mejor posible? ¿Qué tips o qué buenas prácticas le daríais? El server, que utilicen server-side tracking. Que no te impiden. Lo hago con el server-side. Pero aquí lo controlamos, Luis, con varias tipologías de cliente que me encuentro. Vale. Gente, es decir, tengo clientes que lo que le preocupan es cumplir con la regulación europea y que Google se lo está pasando exactamente por el forro de los huevos. Y claro, y con mediciones así, que pasas por Crowfer y todo eso, tienes problemas para controlar qué datos se le está pasando a Google. Es decir, porque si lo hacemos por web, al final ellos van metiendo los códigos allí, el collect, que va hiperencriptado y descifrar aquello, que mira que me conozco ya prácticamente, creo que todos los parámetros que añaden. Y además ahora lo hacen en azul, que es más agradable a la vista. Pero tienes problemas para saber. Es decir, y aquí voy a hacerle un spoiler, que ya sabéis que soy partner de ellos y hay una solución que están en busca de esto, que es Cookiebot. Ya sabéis que yo siempre he abogado por Cookiebot. Y ellos están haciendo una implementación de modo de consentimiento que va a través del server. Y una de las cosas que lo que intentan hacer es que tengas tú el control de qué consentimiento y qué datos le estás dando en cada momento, dependiendo si le estás implementando, es decir, si el usuario te da el consentimiento o no, cumplir esta regulación. Porque, claro, las empresas que son un poco grandes, bueno, o bastante grandes, a lo mejor en este caso, tienen departamentos legales que le están diciendo, oye, tío, que no puedes hacer esto. Y tienes contratos ahí con ellos que a que pone que vulneres con la ley, que es decir, que a que tú hagas lo que te salga de las pelotas, si tienes responsabilidades legales, tú eres el responsable. Claro. Con lo cual, sí, aquí la gente no quieren hacer lo que pasó con la Dana, que si le pasan el último muerto allí al último y dice, oye, tú eres el que vas a ir a la cárcel, ¿no? Decir, bueno, y no van los señores presidentes, ¿no? Que aquí a lo mejor no responsables. Aquí lo bueno, Juan Carlos, que tiene, porque la audiencia también un poco baje, por bajarnos un poco, lo bueno que tiene Luis para gente que no se maneja en estos términos y demás, un server-side tracking, es sobre todo lo principal es que tienes tú el control de los datos. O tienes el control de los datos en un servidor propio y en función de las preferencias de los usuarios, pues puedes usar esos datos de una manera o de otra.
Yo normalmente a clientes que les explico todo el tema, el funcionamiento del server-side tracking, pues normalmente los clientes no conocen, o si son dueños de pequeñas empresas y demás, pues no tienen por qué tener conocimientos técnicos, ya ni siquiera medios, sino que no tienen por qué tenerlo. Simplemente pues tienen una web y han notado que pierden el control de sus datos o pierden medición. El server-side tracking para navegantes pues no te exime de cumplir con la legalidad. Lo que ocurre con el server-side tracking, que es el ejemplo que quería explicar, es como, por ejemplo, si un usuario te rellena un formulario. Un usuario te rellena un formulario y tú guardas ese formulario en una base de datos. Esa base de datos es propia. Tú eres responsable de con quién compartes esos datos. Si tú se lo das a un proveedor o algo, tú deberías de cumplir con la legislación, tener contratos firmados, en fin, DNA, responsabilidades, etcétera. De la GRP pone dónde se guardan estos datos. Efectivamente. Si vas a compartir con Google, debería decir, oye, ¿qué lo pasa con Google? Pues efectivamente, pues un server-side, digamos que es como tu back office con una cookie propia del server que tú puedes prolongar o manejar, y donde tú haces con esos datos, mandas o repartes esa información a las plataformas en consecuencia con lo que te han dicho los usuarios, en consecuencia con tu nivel de compromiso con la legalidad, como dice Juan Carlos. Claro. Tú en un server side es como cuando te llegan unos datos del usuario y puedes hacer un uso responsable. Es decir, si ese usuario no me ha permitido utilizar datos personales, en datos identificables del usuario, como por ejemplo la IP y demás, tú puedes coger en el server side y decir, vale, yo la IP, el último octavo de la IP lo encripto, omito todos los datos del usuario que había capturado y simplemente pues paso data básica o no paso, dependiendo de ya el nivel que tengas de integridad o el nivel de legal que quieras tener tu negocio, ¿vale? Porque incluso con esto hay también ciertas teorías que dicen que no se puede pasar nada de información y tal. Yo creo que una conversión no lleva información si no le pasa data del usuario, pero bueno, esto ya expertos legales y demás saben más que yo. Pero bueno, para que la audiencia sepa un poco, pues en vez de usar la cookie en el navegador del usuario, los datos cuando el usuario navega por nuestro sitio web, los recogemos a través de un servidor y desde ese servidor gestionamos esos datos y los mandamos a plataformas como Meta, como GA4, como Google Ads, como TikTok, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero para bajar un poco el nivel técnico, pues básicamente el server-side eso es lo que te permite. ¿Qué te permite también referente al tema de ITP de Safari y otros navegadores? Pues que si el usuario te acepta las cookies, pues que no te borren las cookies a las 24 horas o a los 7 días. Puedes coger tu cookie como una third party cookie, pues mantenerla y prolongarla más tiempo. Por lo tanto, vas a tener siempre más trazabilidad que si no tienes un server-side. Y para atribución eso es mucho mejor, claro. Y para la atribución es mucho mejor, porque hay veces que te las borran en 24 horas. Es que claro, es que también, es decir, si lo llevas un poco más al extremo, es que tú a través de servidores que tenemos alojados, que hasta ahora no tenemos que pagar, ¿vale? Porque uno de los problemas que tiene el server-side es que tiene un coste, ¿vale? A no ser que tengas un nivel muy bajo de visitas, pero muy, muy bajo, es decir, que tengan menos de 1000 visitas en un mes o algo así, o incluso que con 1000 visitas creo que no entra en el filtro, creo que tiene que ser bastante menos aún. Podrías entrar en un nivel en lo que sería freemium, que no pagarías nada, ¿vale? Pero al mínimo que tengas un poquito de tráfico, tiene costes, pero es que tú podrías llegar a etiquetar con UTM las que te han machacado el navegador, lo podrías volver tú a etiquetar, sí. A modificar y dices, no, estas UTMs que tú me has machacado, yo las vuelvo a poner porque yo quiero medir estas campañas. O sea, sí que yo creo que lo dije, creo, en el capítulo, no sé si de fin de año, eso, que este año iba a ser el año del server-side. Juan Carlos lleva ya años poniéndolo, yo el año pasado hice un mogollón. ¿Y qué ocurre? También, bueno, aparte de eso que comentaba Juan Carlos, yo creo que también el server-side se puede optimizar de manera inteligente y demás, y no creo que solo, porque antes se hablaba de server-side solo para clientes con ya cierta madurez, cierto nivel, o sea que puedan hacer una inversión. Lógicamente el servicio de server, como dice Juan Carlos, es un coste extra recurrente para los clientes. Claro. Y que va en función básicamente del volumen que ese cliente tenga de actividad.
¿vale? No solo del volumen de sesiones, sino el número de eventos, el número de plataformas a los que mande datos desde el server. Digamos que ellos trabajan por peticiones de servidor y se mueven por ahí. Pero yo creo que incluso tengo clientes pequeñitos que han implementado pues una implementación sencilla en server-side, no integrada a lo mejor, no mandan todos los eventos, pero a lo mejor están pues, cogiendo las macroconversiones para Meta, o están cogiendo una actividad, digamos, que no están recogiendo todo. Lo que dice Juan Carlos, con los planes gratuitos, a nada que mandes todo el tracking, por ejemplo, de GA4, empieza a generarte peticiones de eventos. Claro, porque un request no es una página vista, es decir, Sí, no. está el File Busy, el Start Session, Claro. la página vista, El user engagement, El scroll, entiendo. claro, sí, es decir, te cogen. solo cargas la página y ya te ha cargado 4 eventos. Claro, ya está haciendo peticiones. 4 requests en una página. Sí, que a lo mejor tienes proveedores como Step.io, por ejemplo, que te dicen, vale, sí, te damos 20.000, dices, vale, 20.000 requests, vale, en el plan gratis, pero eso en 5 días, hasta yo en mi web que tengo que tengo el arbusto girando, me lo cargo. Para que nos hagamos una idea, un cliente así, yo qué sé, pequeño, mediano, claro, os iba a decir inversión, pero da igual la inversión, porque depende también del mercado en el que esté, de lo que le salga el clic, pero ¿entre qué rangos puede variar la inversión mensual en server-side? A ver, lo mínimo que se despacha son entre 25 y 50 euros. Y de ahí ya dependiendo del volumen, ya no solo de visitas, sino de plataformas, como he dicho antes, porque claro, mucha gente dice, vale, es que yo nada más que tengo 10.000 visitas. Sí, pero es que tiene 10.000 visitas, pero estás mandando eventos a 4 plataformas vía server. O sea, tienes que multiplicar todo lo que ha dicho Juan Carlos por 4 plataformas a las que le están mandando a lo mejor 3, 4, 5 acciones de conversión que están también generando peticiones. Ten en cuenta, Luis, por ejemplo, yo y llevo, como dice Kiko, estoy metido solo casi en server-side y hago prácticamente todo allí y tengo muchas implementaciones realizadas allí. He creado mis plantillas y para utilizar y todo. Yo no solo vendo el server-side, sino también vendo el mantenimiento de infraestructura, porque al final no es tan simple como el web. Sí. Que ya veis que un cambio así de Tag Manager puede ocasionar, sino requiere de actualizaciones que no son sencillas de hacer, claro. Y bueno, hay más cosas, Sí. es decir, yo lo que también también lo que dice Juan Carlos, suele ser un poco más inconsistente, es decir, que tienes que estar un poquito más pendiente. No, tienes que estar encima, incluso aunque vayas con la versión de Google Chrome, es decir, las actualizaciones se hacen a nivel de terminal. Es decir, no es darle ahí al botoncito y ya está. Es decir, que tiene su historia y que no es amigable su plataforma para nada. Y claro, efectivamente. Luego se puede llevar a un nivel mucho más potente. Es decir, puedes trabajar las conversiones online a través del server, puedes trabajar las offline a través de Google Ads y de Facebook, a través del server y mandar los datos correspondientes. Facebook está haciendo bastantes avances, como hemos comentado, el tema de los leads, conectarlos con CRM, nutrir esta data que podemos tener de Analytics con datos de CRM si tenemos CRMs. Realmente, no, aunque yo desde aquí que es catastrofista o la cosa está jodida, realmente es una oportunidad. Si eres un poco hábil en esto, realmente puedes sacar mucha ventaja competitiva respecto a tus competidores. A ese punto quería llegar, que al final, sí, estamos diciendo que como que la situación global está complicada y, joder, ha quedado en los primeros minutos de podcast, ha quedado claro, pero lo que no estaba viendo yo al principio y ahora ya veo es la solución. ¿Qué pasa? Que la solución, obviamente, como cada vez más veces en la vida, pues está en pasar por caja. Pero claro, incluso pasando por caja, hay soluciones que tienen planes, es decir, Google no te lo da por defecto, pero está la medición por multidominio, que esto en una agencia puedes meter 20 clientes que no sean grandes, ¿vale? Digo, mientras uno va a hacerte gordo se come todos los requests, pero puedes meter 20 clientes en un server y trabajar de server-side. No vayamos al extremo a 20, pero puedes tener 10 clientes, 15. Porque luego te la lía. Claro. No, bueno, pues, si te pasa de algo tienes que mandar a decir, pero es decir, realmente con uno puedes mover más. Sí, el problema que tienes también con eso es que al final terminas vendiendo hosting y administrando. Sí, claro, pues digo, ahí el mantenimiento y cosas de esas, si lo haces es complicado, ¿eh? Esto es más para una gente. A ver, por ejemplo,
Lo que comentabas, por ejemplo, tú, Luis, del tema de que sí que es la solución, pues sí, viene a mitigar en muchos casos la pérdida que se ha tenido así de cuajo, digamos, entre Consen y políticas, digamos, poco amigables de navegadores, adblockers, etcétera, que cada vez están más extendidas. Si bien, como dice Juan Carlos, supone un gasto recurrente, no es un gasto recurrente que para alguien realmente, como decía yo antes, que esté invirtiendo y dejándose dinero en campaña, sea significativo, porque el retorno... ¿Cómo funcionan las campañas, Luis? Eso me lo dices tú. Claro, no, no, sí, ya te lo dije además esta ¿Qué semana. campañas, qué campañas funcionan mejor? Las que tienen Luis, mejores es datas. decir, ¿qué te cuesta el hosting, el alojamiento de tu web? ¿No? Es decir, Sí. ¿cuánto pagas por tu alojamiento? Es decir, ¿es Lo, lo, comparable con el alquiler de un local? lo mínimo gracias a Rayola Network, nuestro patrocinador. Pero sí, sí, sí. Rayola, que es el patrocinador, ¿vale? Es decir, Pe- ¿qué te cuesta Rayola en el mejor de sus planes todos los meses? Porque al final la web Sí, igual 10, 15 euros al mes. Esto no me está costando más. estás hablando de 15 euros. Sí, sí. Y hay planes más baratos. Vete a un local más pequeño que te puedas encontrar. ¿Qué te Claro. vas a pagar de alquiler? Sí, sí, 500 euros mínimo. Es que, claro, es decir, Pues, al final tu negocio online requiere, no es lo mismo, ¿vale? Porque dice, pues, eso es Claro. diferente, pero tiene unos costes como Sí, sí, sí. hace 2 días, pues no habían X cosas, como tienes que tener seguros y tienes que tener otros temas. Lo que pasa es que venimos de estar acostumbrados, o sea, venimos acostumbrados a vivir muy bien. Que eso ha pasado en más sectores. Imaginaos también, por ejemplo, en el tema del podcast. Antes cogías una grabadora con los cascos del móvil, hacías un podcast y ya está. Y ahora ya hay tanto nivel de competitividad que ya tienes que hacer vídeos, subir shorts, tienes que hacer de todo. Pero es lógico y normal. Y al final, por eso a mí me ha gustado mucho cuando habéis dicho algo que creo que no todo el mundo ve, que es la ventaja competitiva. Si yo tengo mejores datos de mejor calidad y se les doy a las campañas van a poder conseguirme mejor retorno que a otro que le esté dando datos de peor calidad, siempre y cuando las condiciones sean las mismas. Quiero decir, obviamente, son diferentes negocios, hay diferentes ofertas y diferentes cosas, pero está claro que para mí es también, tiene ese punto importante de, ¿cómo se dice?, de ventaja competitiva, ¿sabes? Creo Claro. que quien da mejor dato al final va a conseguir mejor resultado. Y yo eso creo que poco Media Buyer te lo va a discutir a día de hoy. El otro no, día me pasó que perdí en un cliente, perdona, Kiko, ahora te dejes para acabar. Con un cliente se me perdieron el valor de la conversión y de repente las campañas empezaron a ir fatal porque, claro, tú estás con una estrategia de puja que está basado en el valor de las conversiones. O sea, en ese caso. Entonces, claro, si de repente ve que todas las conversiones, sí, que hay conversiones, pero son de 0 y 1, se achanta y no mete más, no mete más puja porque no tiene, ¿sabes? Porque no tiene nada que aferrarse. Entonces se te estropea todo. claro, al final es una inversión. O sea, depende de lo que quieras coger y aparte lo que te permite un server-side tracking es sobre todo un control prácticamente absoluto sobre tus datos. No sé Que si tú haces este tema, es decir, sistemas de atribución personalizados o... sí, por ejemplo, el tema de atribución personalizado, pues hay clientes ya que directamente pues ponen UTM personalizados y los tunean, los desencriptan en el server y cosas así, ¿te refieres? Sí, bueno, esto sería una de las partes porque hay recomendaciones directamente, porque la palabra UTM está clasificada por la protección del navegador contra la medición Le pones le pones que UTM. y el clon de su campaña, pues se personalizan los UTMs y ya, pues antes de llamar UTM, le llamas Convertian, le llamas Kiko, le llamas Luis y le pones lo que es esto. Pero me refiero, esto sería una parte y luego el server. Esto es una práctica que hago, es decir, reconozco que yo tuneo los UTMs para que luego descriptarlos en el server, pero me refiero que puedes montarte sistemas de atribución, es decir, Sí, tú puedes darle analytics, formas basadas y puedes generar tus propias cookies. Es decir, una sí, de sí, las sí, cosas que sí. puede generar el server son cookies a lo que quieras, que te dé la vida de pensamiento, porque Sí. todos los que puedas pensar en milisegundos lo puedes traducir allí para poner una cookie. Podemos hablar de millones de milisegundos y puedes generar tus propios sistemas de atribución, de si está basado en 30 siglos, es decir, con cookies de sesión, o a lo mejor con las cookies no sería la palabra mejor utilizada a día de hoy, pero puedes utilizar otros sistemas de almacenaje para tener cookies de sesión, es decir, replicar lo que era antes Analytics 3, ¿no? Cookies de sesión, cookies de usuario, con identificadores.
guardando el campo de dónde ha venido cada vez que se ha atribuido. Digamos que la verdad es que te permite un control. Analytics, que esto pasa a mucha gente, que el 80% de tu tráfico sea directo. Claro. Un classic error. También Google debería de cambiar la palabra de tráfico directo por tráfico no identificado. Yo creo que sería Más justo. mejor contexto de lo que realmente te está pasando allí. Sí, es que... A ver, parece a lo mejor que estamos vendiendo el servicio, pero nada más lejos de la realidad, porque ya te digo que es una cosa que habla por sí sola y los resultados están ahí. Tú lo has dicho que esta misma semana o hace una semana tuviste un evento que se te fue o algo, una compra y no estaba recibiendo data y se van en picado. Pues lógicamente la ventaja competitiva es patente, o sea, la tienes ahí delante. Si tú estás perdiendo un 50% de tu data y con el server side mitiga esa caída un 30, un 35 o un 40, pues lógicamente tus campañas van a ir mejor, va a dar mejor servicio como media buyer y tus clientes van a estar más contentos. Aparte, tenemos aquí el hándicap ese de reportar a los clientes. Los clientes muchas veces no quieren, como he dicho antes, no entienden de barcos, no quieren entender más de que le contemos historias de Consent Mode y demás. Entender que Google que tiene limitaciones, que no es que Y ellos te dicen, sí, yo veo que vamos bien, pero vale, pero el reporte cada vez salen menos, los dashboards cada vez son menos bonitos. Claro. Y claro, son menos bonitos porque no se tiene la data. Realmente a lo mejor a nivel negocio pues está bien, pero claro, va a llegar un punto que por eso Google está insistiendo tanto. Y de hecho, todos esos movimientos que está haciendo es para fomentar que le facilitemos la data al usuario y las autorizaciones y demás, porque va a llegar un momento que se ponga el terreno incluso más hostil. De hecho, anunciaron y recularon. Yo sabía que iban a recular casi al 100%, pero si Google se hubiera puesto en los mismos términos que está, por ejemplo, Firefox o Safari, a día de hoy estábamos... Se refiere, es decir, yo tengo pocos amigos en Google, lo reconozco porque lo pongo a parir siempre, pero alguno que otro aún tengo allí dentro. Bueno, había un account en el grupo de PPC, ¿no? Que el pobre tico dice, yo soy de Google. Ah, pero no me mandas. Tengo amigos que habían sido en Chacao, eso de que conozco bastantes, pero decirme que las pruebas de estar en la parte de aquella de limitación de las cookies de tercera parte, que fue un desastre. Es decir, la prueba que se hizo el año pasado, creo que fueron los primeros 3 meses o 6 primeros meses del año, me decía, teníamos que cerrar. Es decir, su palabra fue, si esto se implementa, Google cierra. Google, es decir, porque no hay huevos Sí, lo hicieron en un porcentaje muy bajo en algunas zonas, pero claro, no podía, no es sostenible que Google a día de hoy se ponga en términos de, porque si le están dando leña con los GPT, le están dando leña con Europa, le está dando leña normativa, le están dando leña por todos lados, si se pega un tiro a los Borbón en el pie... Aquí al final se van a tomar por saco. Es la tormenta perfecta, ¿no? Porque al final se ha juntado un tema regulatorio, que es el tema de la GDRP, pero también hay un tema tecnológico. Es decir, al final hay diferentes variables que están haciendo pues la dificultad en la medición. Yo, por lo que tengo entendido, Google en su día menospreció la forma de medir Facebook, porque decía que ellos no tenían que ir así, que con la compresión mejorada se podía conseguir hacer la trazabilidad que ellos siempre te hablan del usuario, de todas las veces que te ha visitado, y por eso no hicieron la forma que hizo Facebook en su día, y ahora se están dando cuenta que a lo mejor tienen que regular y volver a algo similar, pero las soluciones que han adoptado, como el Fox, creo que se llamaba, ¿no? Aquella castaña que inicialmente que casi lo la piran allí, porque cuando dijeron aquello, no esto, y las soluciones que hay, eso de hacer la cookie europea esta que sea común para todos, están muy verdes y son soluciones que a día de hoy no cubren las necesidades. Entonces, realmente, en comparación con el año pasado, estamos de forma muy parecida. Sí, realmente sí. A nivel de Google Chrome, sí. O sea, nos han mareado mucho con tema de conversiones mejoradas, pero no han aportado nada. Nos han mareado con tema del consent mode, pero bueno, no han aportado nada. Quiero decir, sí, pero tampoco. O sea, nos dan quizás mejor calidad del dato, pero no volumen de datos. Luego con el consent mode nos han quitado volumen de datos y aquí estamos sobreviviendo como podemos. Sí, bueno, yo a día de hoy, por ejemplo, pues eso, recomendaría a todos los usuarios pues intentar recopilar la mayor data del usuario,
de manera lícita, porque bueno, también debemos de vernos no solo como especialistas y como marketer o como gestores de cuentas, sino debemos de ver también como usuarios. Y la realidad es que tenemos que tener unos sistemas que se ajusten a legalidad, mal que nos pese, en algunos aspectos. Y luego, pues una vez que tenemos sistemas que se ajusten a legalidad, pues intentar de manera lícita pues, obtener la mayor data del usuario y facilitarla a plataformas. Todas las, todas las acciones de Google han puesto foco, como bien dice, en las mejoradas. Digamos, han descuidado un poco la parte de medición vía API, vía server, porque no, hasta el día no, digamos, no le había hecho falta. Ahora van dos, tres pasos por detrás de Meta en ese aspecto. Claro. Y bueno, pues recomendaciones, por ejemplo, que yo haría a gente que se dedica a hacer campañas. Pues primero que tenga una correcta medición, como siempre. O sea, si no, no puedes partir. Luego que vayan planteando a los clientes optar por una medición server-side. Y luego que se obtengan datos del usuario, o bien vía GTM, o bien con automatizaciones, con integraciones de CRM, pero que se lleve siempre una buena trazabilidad. O sea, que tengamos los formularios preparados para coger los datos de captación de adquisición de ese lead y, en fin, todas esas cosas que ya sabemos. Y siempre que sea posible recoger primera data del usuario, es decir, recoger los Efectivamente. emails, pero guárdatelos tú, es decir, luego haz campañas de email marketing si quieres, de WhatsApp o lo que quieras, pero no delegues ahí a Google todo esto, decir, no, tengo mis seguidores en Instagram y ya soy feliz. No, es decir, intenta conseguir todos los emails de todos tus seguidores en la medida que puedas, aunque tengas que regalarles cosas. Es decir, porque al final luego tú vas a poder hacer campaña, vas a tener data de primera parte y decir, Es el data de primera party, ¿no? El first party data es como nuestro tesoro, ¿no? Sí, Así tenemos que bueno, entenderlo. como decían hace mucho tiempo en SEO y en cosas de marketing, era el dinero está en la lista, ¿no? El dinero está en la lista. Sí. La lista que son pues tus usuarios y demás. Eso ya se ha vuelto como un mito porque ya cada día cuesta, Sí, ya hay cuesta más. que. Necesitas No, más no cuesta, impactos y más. no cuesta tanto meter gente en la lista, sino meter calidad en la y es lista. un canal que parece que un poco menospreciado el tema del email marketing y sigue siendo de los canales tremendamente rentables, Sí, con una buena segmentación. Es decir, y esto es algo que suelo ver casi todos los clientes, es decir, si tú tienes una segmentación medianamente, y yo no digo que sea la mejor del mundo, pero que tienes más o menos segmentados y vas haciendo campañas que tienen algo de interés, o sea, las ventas y los porcentajes de ventas y todo son la leche. Aumenta. sí, el mail marketing es fundamental. Yo que trabajo, por ejemplo, ya no la medición, sino lo que es puramente analítica en proyectos donde intervienen pues, diferentes agencias o diferentes canales de adquisición, ¿vale? En muchos casos, pues eso son agencias independientes, que cada uno lleva un canal. Yo lo que siempre insisto es que es bueno las acciones 360, que no pongamos todo el foco en Google, todo el foco en Meta, todo el foco en mail marketing, todo el foco en SEO, sino que al final todo suma y una una estrategia de 360, pues creo que es lo que mejor resultado da en definitiva, porque si tú metes gente en una lista por un campañazo que haga en a ver si lo digo en Meta, por ejemplo, y luego no tiene un buen funnel, no tiene un buen gancho, un buen copywriting, una buena estructura o una buena estructura de remarketing, es muy difícil que esto funcione porque los usuarios están hoy sobreexpuestos. Sí que cada vez es menos. Antes, como que confiábamos mucho en un canal. Oye, a mí me funciona Google, a mí me funciona Facebook. Y ahora ya estamos en. Si lo miras a nivel de negocio, Claro. tienes que diversificar. Si te va muy bien un canal, aprovecha y diversifica en otro. Si te va muy bien Claro. en Google, vete a SEO. Sabes que el retorno será de Sí. pero el día que Aquí, plantes alguna keyword, lo vas a tener de vuelta. Pero claro, aquí, es lento. Aquí a lo mejor por no salirnos de la temática de la medición y la analítica y demás, la actualidad, pues bueno, lo que sí recomiendo muchas veces es que cuando se trabajan diferentes canales, pues que se estandaricen todo el tema de UTM, se establezcan unas pautas para que luego esa medición, cuando nos llega a nuestras herramientas de análisis, pues venga de una manera homogénea y tengamos unas nomenclaturas que nos permitan sacar conclusiones y trabajar con esos datos. Si, por ejemplo, trabajamos
con distintos canales y no trabajamos, por ejemplo, eso, el parametrizado de la nomenclatura de UTM y cada canal. En conjunto, es decir, si estoy mandando una venta a 3 plataformas, no utilice uno la página de gracias de la venta, el otro el activador, el otro... Claro, porque vas a tener discrepancias. Efectivamente. Todo de una forma unificar nomenclatura y unificar estrategia. Incluso aunque trabajemos con agencias diferentes. Es decir, cómo trabajamos la calidad del dato y que sea de la mejor calidad posible. Efectivamente. Genial. Pues nada, chicos, yo creo que ya hemos dado un buen meneíto a lo que viene siendo la medición en 2025. Muchísimas gracias por estar, chicos. Os iremos, como ya sabéis que como haya otra noticia de Google o de Meta, cogeremos el teléfono y os volveremos a llamar y esperamos que queráis volver a acudir a compartir con nosotros todas estas historias y todas estas aventuras que nos ayudan mogollón. Sobre todo, ya nos ha quedado claro que 2025 server-side y toca empezar a pagar por los datos y aún así sigue siendo el pago de los más rentables que podemos hacer. Así que nada, chicos, espacio de autobombo. Si queréis promocionar algo, si queréis decir algo antes de despedirnos a la audiencia. Bueno, que también nos puede llamar cuando no haya bombas de estas, ¿eh? Para una cerveza o yo qué sé. Por dejarlo. Yo sabéis, chicos, que en el Fest os invito a todo lo que queráis. Porque creo que la última vez que llamaste a Juan Carlos fue el Consent Mode y a mí me llamaste para GA4 cuando era inminente ya. Hombre, chicos, ya sabéis que... a mí me llamas para una mesa redonda de estas. Hombre, bueno, el año pasado estuvisteis los dos. El año pasado estuvisteis los dos, pero bueno. Y os invité a cervezas en el Fest, todas las que quisierais. Claro, sí, ahí me invitó un montón. Ahí me hicieron la de la cabra alguno. Claro, ahí. Me dijo, te invito en el Fest, era gratis. El Fest, bueno, pero ahí la invitación ahí está. Aprovechando, Luis, el autobombo, y si estamos ya casi a la hora del programa, si hay alguien aún que sigue escuchándonos y escucha ya nuestro CTA aquí, porque vayamos. Es posible la solución, y hay soluciones para agencias, para clientes grandes y medianos y de todas las formas, y como tú dices, al final es darle la vuelta, es decir, es tener una ventaja competitiva a los datos que yo voy a recoger y tu competencia seguramente no lo va a hacer. Y como dice Kiko, se puede hacer de forma legal, porque no recordéis que las denuncias a CNMP son anónimas y tu propia competencia te puede denunciar. Es decir, no esperemos que a mí nadie me va a mirar, no, leche. Sepáis que yo he estado en los juicios ya por cosas de consentimiento de forma de esto. O sea, que te pueden denunciar. Y a mí no me llaméis si queréis hacerlo de forma ilegal. Si veo que tardas mucho en contestarme, Juanqui, igual es porque estás en el trullo. No, es que yo lo hago de forma legal y por eso no hay problema si lo haces de una forma correcta, pero que a veces el cliente te dice, no, pero es que yo lo quiero hacer igual, a mí me parece muy bien, pero hazlo cuando yo lo haya acabado. Es decir, yo te digo que yo lo he hecho bien y luego tú haz lo que quieras. Claro. Sí, es que al final no, aunque como hemos dicho antes, y echa la ley, echa la trampa o el juego del gato y el ratón, pero bueno, al final yo creo que es importante ya por conciencia social incluso que seamos responsables del uso de los datos en general. Desde que recibe un currículum a que recibe los datos del usuario, pues hacer un uso responsable y respetar las preferencias del usuario por encima de nuestros intereses. Correcto. Y si tú respetas eso, seguramente luego tus tasas de conversión y todo serán mejor, porque es gente que quiere dar sus datos y los datos que vas a ver. Es decir, es que al final el usuario que no tiene el consentimiento no dispara la etiqueta de Google, tampoco pasaría nada, ¿eh? Es decir, al final... Probablemente no sea el más cercano a la compra, ¿no? Te interfiere más el ruido que te genera, bueno, pues sí, se puede implementar, ¿no? Decir, oye, pues, sí, piensa que un usuario que te bloquee, te deniegue sistemáticamente, a lo mejor no es tampoco el más fidelizado. No quiere decir que no te vaya a comprar en un momento dado ni debes descartarlo, pero bueno, al final eso, que nos quedemos con eso, con que hay que hacer las cosas bien, tener unas buenas mediciones para que vayan las campañas bien e intentar pues paliar lo que se nos viene en lo alto. Genial. Pues damas y caballeros, esto ha sido el episodio número 233 de PPC Cast. Os animamos a dejar muchos likes y muchos comentarios y por favor darle las gracias a Juan Carlos de Convertiam y a Kiko por haber venido y haber dedicado su tiempo en ayudarnos como todos los años en saber qué es lo que necesitamos para poder hacer bien nuestro trabajo. Así que nos vemos en el próximo capítulo.